poi vedo anche nubosani. Gesù Cristo, no manuda kedi, bella dule manuda ke. Gesù Cristo, no manuda kedi, dule guarde nuda e vai. Que sea Cristo todo mi evangelio, en toda preocupación dependo de ti, Señor. En dolor, tu espíritu anhelo, que sea solo Cristo toda nuestra confesión. Ante la muerte quiero adorarte más, con humildad tomaré todas las bendiciones, y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo. Que sea Cristo todo mi evangelio, en toda preocupación dependo de ti, Señor. En dolor, tu espíritu anhelo, que sea solo Cristo toda nuestra confesión. Ante la muerte quiero adorarte más, con humildad tomaré todas las bendiciones, y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo, y
y solo me quede aquí. Ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo. Y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo. Cusmalat, capítulo 1, versículo 1, 3, 8. Amarga babgaya babiosoito. Anay Teófilo, que besaila, ancarta narmasati, anarmaisado, y Jesús, buenamneki kutigu, que beimari maisat, tegigi tulemar, o turtaisabali. 3. Jesús, purquisat sorbali, naesa pincanse, magaroti nanasat, adi eani soy malaga. Jesús nue tula kudie, iba tulabo, esa pincanse, nasan magarodi kusat, tegine ampapab tuma ne enei taimait ki ega sun maiti guspalit. 8. Pab tumat purpa isli quale pemargia aite nonikile bemar niga kankumaloye kangum tegine bemar anki sun maite maloe kebe Jerusalenki onodoe que pela uteayala gamba nadoe que tegi Samaria yala gamba pipir maitoe que pela namne nyairuga kase anga yaburbagi pemar sun maite maloe pauka yaburba. Abramos en nuestras Biblias en Hechos 1, 1, 3 y 8. En el primer tratado, oh Teófilo, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Palabra de Dios. Muy buenas tardes a todos los creyentes de la Iglesia de la Luz de Cristo y a todos aquellos que nos visitan cada semana. Soy el pastor Dani Fernández, muy feliz de estar con ustedes nuevamente y esperemos que juntos podamos seguir recibiendo el tiempo para recibir la gracia en la palabra. Ibyo wenat kanan maremi kannaramar walikunoniki wesedokit pali. Paugaya burbasoge tule marebo eba gunadibe padamar abargi kunaye. Anin sagu pe paudumat pega summainet domingo irba emi culto se benoniket baba sapin bedanikit meriego. Paudumma de gaya burba tule gait satte. Paudumma de gaya burba cumplir kuove arpao gidanikit. Que estemos un tiempo aquí reunidos en el culto donde podamos ver el cumplimiento de la palabra en nuestra vida y en el campo. Hay algo que nosotros tenemos que tomar para iniciar este mensaje. Como lo hemos dicho por muchos meses y semanas, todo camino debe tener un comienzo. Y lo más importante es el comienzo para poder ir a ese proceso y al final ver el objetivo de ese camino. Pebin sergebet ibu igargi be ononai. Por igarba be nuar ono dele, igi be sapurba senata be nuar be ono dele, be yokuda pues. La iglesia primitiva tenía el mejor de los comienzos. La Biblia enseña que 120 se reunieron en ese aposento.
Y esos 120 tuvieron el comienzo más importante para la iglesia en esa época hasta el día de hoy. We que iglesia primitiva, baudum madegaya burban marga suget. We iglesia an marga ibu hoyo sagwenatkan. An marga hoyo sodigi nabir babi gargi kwenatkan an mar naner gebe. Ibu igargi kwenatkan an mar mer an mar baidi gargi mer an mar yo kuegala. El texto bíblico del día de hoy nos lleva a unos textos muy importantes para nosotros también como iglesia y como creyente. En Hechos capítulo 1, de versículos 1 al 11. Hemos leído el versículo 1, el versículo 3 y el versículo 8. Son textos muy importantes para nosotros porque fue el mensaje de la resurrección, el mensaje importante que Cristo le dio a sus discípulos antes de ascender. We baudum man machi we gaya burba obesta que ganar turgusco kusmalat karda gine capítulo 1 ganar turgusco baudum man machi gasoine negusat esa pinganaga ibigala ambes cornonique hágalan marausos hasta que gebe versículo 1 gine versículo 3 gine versículo 8 ibu baudum matan marga iglesia wet gine anmar o no gergebe. Por eso bienvenidos a este culto con el título del mensaje la iglesia primitiva, el comienzo. Ese es el comienzo. ¿Con qué debemos empezar como iglesia, como creyentes? Pastor, la época cambió. Ya no vivimos en la misma época de la iglesia primitiva. Sí, pero algo no ha cambiado, el mensaje. Algo no ha cambiado, la palabra. Algo no ha cambiado, la dirección. Amba ibu ibagan kwenat kan guay sa ini huele. Bara mare penne yo iglesia primitiva yo ba margudi kuchulit. Ibu guay masuli. Egaya burba. Baudum makanar durgusat e ibu mensaje uisat guay masuli. Y guay masursoku via baudum madan marsemai. Sun guamu guay mogosi. El día de hoy disfrutemos a través del mensaje que Dios nos ha dado en esta hora. Quiero comenzar con la introducción. Si tenemos nosotros un comienzo incorrecto, si tenemos este comienzo incorrecto, claro que al final nos vamos a perder. Y una persona que se pierde en el camino, ¿qué le pasa? Se desespera, vive ansioso, vive preocupado. Esta es la realidad de muchos creyentes. Hermanos, marbebin navedai de le buki dardule marbabi garginana di diven. No arbabi gargino tamala. Igibe angandaran soy esa purba se benana di lei no arbe ono dele. Igarba bani be surbin sabeito go. Bukit be pinsa dako. Aka be pinsa dako puran burgo bisuñe. Inso arguendina. Arigargi be yokusa. De igual manera, el comienzo es muy importante. La iglesia primitiva, en medio de circunstancias, en medio de persecuciones, ellos se aferraron a lo más importante. Pebinsa gua iglesia primitiva gebe we iglesia no argo. Yer we iglesia pale gilena ikosat. Yer we iglesia guanatkan poni ganabar gi guiskos mala. Degite imarbur birri genetkine we marakanonike. Emi guanatkan anmar we gaya burba gi akanasoku we anmar wiskur gebet. El comienzo de todo es Cristo. Y el final de todo también debe ser Cristo, iglesia. We opira amar wiskur gebet. Cristo gimbi anigara nonogo y Cristo gimbi ambergo mogo anigar. Paidigar sate. Ahí está el mejor camino, la mejor bendición, la mejor respuesta. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro comienzo correcto, pastor, como iglesia? ¿Y cómo debemos nosotros continuar? Es lo que vamos a ver en el segundo mensaje de la siguiente semana. Y de que te igin abrir pastor para vigar no nana gergebe. Y iglesia we primitiva nanasa. Y de que te igarba y buen san mogar gebe we igarga nada pile na piraguatkine. We soy boginan mardaño ni cuet paito getkine. Y bu igargi baudumat an marsemai. Bien, miremos la iglesia primitiva. Y viendo la iglesia primitiva es lo que primero vamos a aferrarnos. Primero, la iglesia primitiva, el comienzo más importante es que ellos comprendieron y se aferraron a solo el evangelio. Y solo el evangelio no es cualquier cosa. Solo el evangelio es el pacto dado por Dios. El pacto. Con eso nosotros debemos aferrar la promesa, la palabra de Dios. Esto fue lo que en Hechos capítulo 1, la Biblia dice que Lucas le transmitió a Teófilo. Lucas no le transmitió su conocimiento, no le transmitió su entendimiento, le transmitió lo que él recibió, lo que él investigó, que Jesús es el Cristo, el evangelio. Pebina bedaidele, Lucas Garda Giamarauso dat capítulo 1 Gibeauso dile, Lucas Vela ile gua, Paudum Madmache Garigi Noniki, Ibiga la buena panese Noniki, Uy Negusa Teófiloga, Hechos Garda Gitio Piramogat, Iwan Marco Bare Kebet Kibabi Gargibono Bidive, Uni la huega ya burbanuet, Anmar Wisquerget, We uni la huega ya burbanuet, Weliguara Sawet, Hágala Lucas, Ebin Saet, Eimar Wisit, Uina Sulit Teófiloga, Ibuisa. Ibu magito nonimoga. Ibu ile kwa durdasa. We gaya burba nuet. Uisa moga de ahí teófiloga. Entonces, solo el evangelio
Debe ser la respuesta que yo debo transmitir porque es lo que Dios me ha dado. Así fue lo que dijo Pedro en Hechos 4:12, en que no hay otro nombre, el único camino bajo el cielo en que podamos ser salvos, dado a los hombres, dijo Pablo también. Entonces también debemos confesar entonces que es la única solución. Claro que el evangelio es la única solución porque Cristo mismo dijo en Juan 19:30, consumado es. Pahit sate wenat kan wega ya burbanuet. Hágala Pedro, un maket tumadabargine, soy na painu y sate wena panekine, anmar abonogega. Pedro, soy sa dousuli. Y te osoku, haga Pedro magito no nikir, wepi un nila, weigar, paban margawisa. Y Dios osoku Juan Garda capítulo 19, nabir soget, Cristo soy sago an ovelosie. Pai digar satet anmar abonoleguet. Pai digar satet anmar olor gunoniquet. Un nila. Machigimbi, hueva uduma de gaya burbanuet, an margabarmisa. Entonces, ¿qué tengo que hacer con este evangelio que es el único camino y la única solución, pastor? Tienes que creerlo, tienes que aceptarlo, que Cristo es la única solución. Hueve y tú gregbet. Beitos, emiskin di beso que na piraye, ben sulitki, y que de ginigole, be abinga ergebet. Be abinga no ni dibe, huega ya burbanuet, unila, pegat kagunoniquet a los hijos de Dios que se han aferrado a este evangelio, que es el único evangelio y es la única solución y lo han aceptado antes de cualquier situación. Es más, antes de tu propia necesidad, tienes que recordar que Cristo es suficiente. Antes de mis propias circunstancias y lo que yo necesito, Cristo es todo, absoluto y completo en cada circunstancia, porque eso significa solo el evangelio. No olvides que Él controla la vida del Hijo de Dios, Él controla la vida del creyente. Ahí están las respuestas de toda la vida, solo el evangelio. Paudumman machi wega yaburba obesa Bela bela dan mar weli guarito ge gagwenat kan. Ka boni kan abar gibe noni dibe. Imar sate be dai noni dibe. Agi be binsa Cristo bi unila. Animar amba buena pane kisana le satele. Cristo bi weli guarani maket. We Cristo bese mai. We Cristo beibet kagumai. Y we Cristo gine guable respuestas marnikat. Buena pane ki benana di huega. We obare dunila. Juega ya burbanuet. El evangelio es nuestro pacto. El evangelio es lo que debo transmitir. El evangelio es lo que me hace feliz. Es la única solución, la única respuesta. Y transmitirlo es la mayor bendición. We evangelio, we gaya burbanuet paudumat, esa pinganaga obesta que we eidunai cuergeber. Entonces fue el comienzo más importante. No es solamente si fui bautizado, está bien. Estoy en la escuela dominical, soy maestro, está muy bien, pero el comienzo más importante es Cristo. ¿Quién es Cristo para ti? Wegi buro no gerge bede miskin di sorta kan buru surbin se tomala amba ugarba nadibe iwan san nadibe no ada ni marani mai nadibe yeta toa wa Cristo. Bua wegi bur birriginet wegi gargi be no gerge bede. Pe abonosa. Pe mimi gabe gunoniki. Pe dumai arwedo. Ibu barbe abe sunna. Cuando kan Cristo es completo. Así que hermanos, no olviden que Cristo es el inicio y Cristo es el final de todas las cosas. Número 2. Entonces la iglesia primitiva, al entender lo que era solo el evangelio en ese monte de los olivos y eran 120, fíjense que eran 120, lo segundo que Cristo le da y le transmite es que deben entender el reino de Dios. Y no solamente entender el reino de Dios, sino que entender la misión de nuestra vida. La misión de nuestra vida es transmitir las obras del reino de Dios. Soy bogine baudumma de sapinganaga soisat, baudumma de neidaimait, merbasur daimalo. Baudumma de neidaimait, so que ni wala bo wilu begit submaina igusat. We baudumma de neidaimait, haga la baudummat, wenapane ki bebarmisat. Esa es la misión de nuestra vida. Es lo que Dios nos está guiando. No olvidemos que Cristo, si está vivo, entonces, es ese Cristo que vive con pruebas indubitables, dice Hechos 1:3, que padeció, si ese Cristo está vivo, vive en mi corazón. Esto es el reino de Dios. Esto significa las obras del reino de Dios en su vida. Arbauduman machi besoisa turgusie, magares ordagan esa pinganagamonye, we Cristo dula, peguageki tula amado, peguageki meinonito, arwega ya burbanue peabinganoniket, we obare paudumadene daimait, we obare paudumadene daimait, ki bela bela akai. Merbe yege pesan wena panekine gudina neisichi kalagwen suli olor gudinat baudum made kangwet satena de gwallo ibagwengi baudum mat piabin ganoni baudum man machi baudum made ne daimait pegine meinoni kit
El estado del creyente, de la persona, cambia una vez que el reino de Dios se establezca en tu vida. ¿Por qué se establece? Porque nuestra vida era un desorden, era vacío, era tinieblas. No había razón de vivir. Ya que no había razón de vivir en nuestro caminar, vino el reino de Dios a través de la obra del verdadero rey, que es Cristo, y está vivo. Claro que tu estado va a cambiar, claro que tu destino va a cambiar. Por eso Cristo le dice a sus discípulos las obras del reino de Dios en el campo, porque solo las obras del reino de Dios puede quebrantar las tinieblas. Haga baudumman machi kander esa pingana gasoisat baudumma de nei daimait kine bemar summai diguo we baudumma de nei daimait unila nia saila eganguet o belogoye soge. Entonces decimos, si Cristo está vivo, entonces su reino está conmigo. ¿Qué significa que el reino de Dios esté conmigo? Que Dios está gobernando. El gobierno de Dios está guiando mi vida. El gobierno de Dios está llevando mi vida. Y donde yo vaya, el gobierno de Dios va conmigo. Ese es el embajador, ¿verdad? Ese es el reino de Dios. Teosoko baudum madenei daimai, tú la soko buenatkan. Baudum madenei daimai, tú la mogat, bagudito. Baudum mat, peidumatu. Pe wene kueburginet sulit. Baudum madene kuebure miskindi, peidumai, piabenada sogele. Tokusat, are berrey, eibet, eneidai David, durat cuenatkan. Así que nada, en ningún momento tengamos temor. No nos preocupemos, porque nada en este mundo puede detener las obras del reino de Dios. Así que oremos para que nuestra vida, iglesia, creyente, nuestra vida testifique esta realidad. ¿Qué realidad? Del reino de Dios. Pablo, en Hechos capítulo 28, versículo 23, dice la Biblia que testificaba. Cuando estaba en una casa alquilada, testificaba sin cesar las obras del reino de Dios a todos aquellos que venían. Increíble, ¿verdad? Ese es el testigo. Es el que testifica de que el reino de Dios, yo lo testifico porque su dueño, Cristo el Rey, está vivo. Y estoy testificando esta obra porque solo el reino de Dios quebranta las tinieblas. Iglesia, merbe weben gumala, pia benana di sogele, pesan, penana di paudum madene daimait, sumai di begusan agadiñe Pablo, Hechos 28 guine, sumai negusat, amba nekine gales puña iniguele, Pablo agine. Inda isa sulit we baudum madene daimait que sumaket. Y viga la pastor baudum madene daimait que sumaket, inda isa sulit, areibet, ar baudum mat, Cristo Rey, tu la mait. Inso, te usoko wene daimait, tu le marga, anmar, parso muy gargebe, que el reino de Dios se establezca en mi vida cada día. Yo soy hijo de Dios, que yo entienda las obras del reino de Dios y que se establezcan en el campo que está en vacío y en tiniebla. Ese es el evangelismo. We baudummat, soy sadake, we gaya burba, pemar verbenai guoye. Y número 3, lo tercero que la iglesia primitiva pudo comenzar es que ellos comprendieron que el Espíritu Santo que Dios había prometido iba a ser su guía. Por eso ellos esperaron en Jerusalén. Comprendieron que no eran sus fuerzas, pero no fueron todos. La Biblia dice que fueron 120. Por eso es tan importante que entendamos que sin la guía del Espíritu Santo, de solo el Espíritu Santo, nosotros vamos a perdernos en el camino. Y viga la iche, un la 120 de la misma la diviga, la maguito no ni malat, eganguet kigeigue. Inside kine amarke bab gaya burba perbeget. Pabigar yangang wedi maidele an yokuoye. We marmagito no ni que we bauduma de purba, un nila eiduma ekuesoget. Entonces es el momento de poder, obreros, creyentes, de ser guiados entonces, porque muchos creyentes no somos hasta guiados por el Espíritu Santo, sino por sus propios pensamientos y actitudes. Recuerden que es la promesa del poder de Dios para los discípulos, fue la promesa. Así que baudum madan marga soy namoga, purba, isli wallet, cuenatkan, anmar idunai gumogoe. We purba kanguet soisat, Hechos 1:8 guine, anmar we purba, niga ogan no goye. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo como promesa y está en nosotros, que cada día seamos llenos de Cristo entonces, que cada día seamos llenos de la palabra entonces, que cada día seamos testigos de esta palabra para la evangelización del mundo. Teo we purba margi maile pane bane unila Cristo gimbian barengudo, unila ega ya burba gian marimet hueli guareti todo, unila testigo kaguet wega ya burba buena pane guga kasega perbegega. Paudumat aga mar weganguet wisat. Nabir weganguet an maridumait we purba. Teite tua we purba nuet kaosunna. Tule kaet satte we purba nuet an maridumasoku weganguet kine. An mar
a carguebet. Pause gormala. Arwe purba be margima. Ya es la promesa absoluta. Nadie puede detener la obra del Espíritu Santo porque es nuestra guía completa. Y si es absoluto de Dios, dígame, estar en esta guía no es la mejor respuesta. Seamos llenos de Cristo, seamos llenos de la palabra, seamos llenos del poder del Espíritu Santo en todo momento. Oremos por esto, porque esa es la promesa de Dios. Y si usted aceptó a Cristo, el Espíritu Santo vive en usted ya para siempre, es sellado, tiene las arras usted de este Espíritu Santo. Si es así, disfrute de esto cada día, cada año. En donde quiera que usted vaya, va purba be marba gudi bane bane. Buena pane berguet se vega soisa. Bane bane be maridu mai, buena pane guga kasega. De osoko we gangwet, be marnica. Pause gole babia, boy burban gani kit katika no gannoge. Arwe purba, ani dumait, we gaya burba, tú le marga ukegala. Iglesia, Dani tomai en el culto del día de hoy. No se preocupen por más nada. Mer bukit pinsae. No se preocupen por otras cosas. Pedicar maldibu gunadive. Hoy solamente enfóquese en el mensaje de Dios. Baudum matega we mensaje uinat. Y en el mensaje de solo evangelio. Wega ya burba bimnila. Solo las obras del reino de Dios. We baudum madenei daimai picanguet an marsemai. Y solo el poder del Espíritu Santo. We burba nuet es la promesa que nos lleva a ser testigos. Disfrutemos como la iglesia primitiva este comienzo. ¿Qué ellos hicieron con este comienzo? Vamos a ver más adelante en el siguiente mensaje. Buen mensaje. Iglesia canónica y más mala. Y vio Weimar wega ya burbagi bela bela. Acanoni mala. Hermanos, quiero concluir el mensaje del día de hoy. En el mensaje del día de hoy, quiero recordarles algo. 120 se aferraron a la promesa. Increíble pareciera, pero es algo natural. Las multitudes son buenas. La gente que venga a escuchar la palabra es buena, pero siempre Dios, los discípulos se levantarán. Siempre se levantarán aquellos que se aferran al evangelio. Aunque su iglesia sea pequeña, tenga 2 o 3 personas, su iglesia sea grande, tenga muchas personas, Dios va a levantar los discípulos que se aferren al pacto. Wega ya burba gigatika kamala. Wega ya burba vela vela, pegat kabe imaidele. Amba mar sorda caniche guale, miércoles, viernes, domingo guindibe, pa barba, we. Así que pastor Ingo se anala makergebe en este mensaje. Paudum madanga uine, dingo se angolo makergebe. Paudum man machi, taget chega. Pauduman machi kanar taget chega, wega ya burba giguanat kan gatika kamalo. Hasta que Cristo venga. Hasta que Él regrese. Él es el Señor de la segunda venida. Y como el Señor de la segunda venida, Él volverá. Y mientras tanto, continuemos aferrando a la palabra. Continuemos enfocándonos en solo el evangelio, las obras del reino y ser testigos del poder del Espíritu Santo. Huega ya burba gibaban margauisa tamar. Pela vela de ya canaile. Pauduma de burba ganguet. Amarga promesa soisa an marido maoye. Ingosega pastor an alamakue. Cristo dagache. Que el día de hoy reciba mucha fuerza a través del mensaje del día de hoy. Y pueda esta semana usted pueda meditar en que mi comienzo no puede ser mis fuerzas, debe ser el comienzo correcto como lo tuvo la iglesia primitiva. Y iglesia primitiva nana digusa, y babi garionosa, de yo pira, anonona y gusana kadinye, pauga besoge. Vamos a orar. Dios, en esta hora te damos gracias, Señor. Señor, tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra absolutamente se va a cumplir, Dios. Gracias porque en ella, Señor, están todas las promesas. Y así como la iglesia primitiva, nos podemos aferrar al verdadero comienzo, Señor. Que sea un nuevo comienzo para nuestras vidas. Solo el evangelio, solo el reino de Dios y solo las obras del Espíritu Santo, Señor. Guía a tu iglesia, Señor, como lo has prometido hasta el día de hoy. Porque tú estarás con ellos todos los días hasta el fin del mundo, Dios. Que tu palabra se cumpla esta semana en los campos, Señor. Te damos gracias. Oramos. En el nombre de Jesús, que es el Cristo, Señor, oramos. Amén.